Señores, es oficial. Donald Trump finalmente ha liberado a la economía estadounidense del crecimiento. Se confirme la catástrofe anunciada hace un mes. La economía de los Estados Unidos sufre una contracción de un 0,3% en el primer trimestre de este 2025, un dato que contrasta mucho con el crecimiento del 2,4% del último trimestre del año pasado. Esto es algo que no ocurría desde el primer trimestre del año 2022, donde por culpa de los efectos de las sanciones la economía de los Estados Unidos tuvo un desacelerón importante. Esto es algo que ya advertían un poco los datos anticipados, todos os acordaréis de ese episodio. Pero a pesar de ser un dato negativo, no ha sido tan catastrófico como muchos pensaban en un principio. El día 2 de abril iniciaba el Día de la Liberación cuando nuestro amigo Naranja empezó con su locura arancelaria. A partir de ahí, las previsiones han sido negativas. Lo más destacado fue el dato negativo arrojado por la Fed de Atlanta, un episodio que ya comentamos en este canal. Y visto el dato oficial, la pregunta que debemos hacernos es: ¿está Estados Unidos a las puertas de una recesión? Adelantando la respuesta, con los datos actuales no se puede concluir eso. Ya sabéis, la realidad es siempre un poco más aburrida. Pero si queréis saber la respuesta completa, quedaros viendo este vídeo. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Evidentemente, viendo estos datos, todos ponen sus miradas sobre la guerra arancelaria y la enorme incertidumbre que ha generado esta característica política de nuestro amigo Naranja. Pero para entender bien estos datos hay que hacer un pequeño desglose y explicar qué es el PIB y qué es lo que mide exactamente. La definición oficial del PIB nos dice que es lo que se produce en una economía durante un periodo de un año. Y hay varias formas de calcularlo, todas equivalentes entre sí, pero la que nos interesa es la más clásica, desde el gasto. El PIB vendría a ser la suma del consumo interno, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas. Aquí algunos se preguntará, ¿por qué cuenta el consumo como producción? Si se ha consumido algo, es que ese algo se ha producido. Lo mismo aplica para el gasto público. Todos los componentes del PIB están más o menos claros, excepto las exportaciones netas. Las exportaciones netas es la resta entre las exportaciones que hace un país y las importaciones. ¿Por qué? Si exportas algo, es algo que has producido dentro del país y lo vendes fuera. Pero si lo importas, significa que estás comprando algo que no has producido en el país y por eso se resta. Y claro, si las importaciones suben más que las exportaciones, el PIB se reduce. Las exportaciones netas serían negativas en este caso. ¿Y por qué es importante esto de aquí? Pues ahora lo veremos. Como estáis viendo en el gráfico, prácticamente toda la caída del PIB se lo comen las exportaciones netas. Y vamos a desgranar esto de aquí. ¿Por qué se disparó el déficit comercial? ¿Están fallando las políticas de Trump de cerrar el déficit? Aún no. La explicación que más se está dando es que esta caída del PIB se explica principalmente por el incremento de las importaciones debido a la anticipación de los aranceles. Es decir, las familias y empresas saben que habrán aranceles más altos y para prevenirlos compran en masa ahora que aún está barato, entre comillas. Y esa acumulación hace que las importaciones se disparen temporalmente y por eso el PIB ha tenido esa caída importante. Ahora bien, esto tiene varios matices. Gran parte de este aumento de las importaciones no está relacionado con un mayor consumo. Es decir, no es que las familias estadounidenses hayan disparado sus compras en Amazon, gran parte de ese cambio se debe al cambio en los inventarios. Es decir, las empresas han acumulado mucho stock de producto para adelantarse a estos aranceles. El gasto en consumo personal, que ha sido históricamente el motor del crecimiento del PIB de los Estados Unidos, representa cerca del 70% del mismo. Esta partida ha crecido en un 1,8% entre enero y marzo de este año, una caída más que notable respecto al 4% anualizado previo o el 3,7% del tercer trimestre. Siguen siendo mejores datos a los anticipados, pero representa una caída más que notable, mostrando el hundimiento de la confianza de los consumidores. Se presume bastante de que hay un repunte en la inversión empresarial, que creció casi un 10%, pero hay algo que hay que tener en cuenta. Hubo
hubo un repunte de un 22,5% en las inversiones en bienes de equipo, pero se debe en parte a la corrección por la distorsión que causó todo esto de la huelga de Boeing, fue en el anterior trimestre. Y ahora mismo hay una tregua en la guerra arancelaria de unos 90 días, excepto China. Es decir, el dato no es como para estar tirando cohetes. Esto es la bolsa de valores de Biden, no de Trump. No asumí el cargo hasta el 20 de enero. Los aranceles pronto empezarán a aplicarse y las empresas están empezando a establecerse en Estados Unidos en cifras récord. Nuestro país prosperará, pero tenemos que deshacernos del exceso de Biden. Esto llevará tiempo, no tiene nada que ver con los aranceles, solo que nos dejó con malas cifras. Pero cuando comience el auge, será como ningún otro. Esto ha sido la reacción de Trump tras conocerse los últimos datos. No sé si esas empresas que están empezando a establecerse en los Estados Unidos están aquí entre nosotros. Peter Navarro, el asesor de Trump, artífice del ajedrez en 5 dimensiones y de la política económica de la actual administración, acaba de decir en horario estándar que este es, atentos, el mejor PIB negativo que ha visto. Make the crecimiento great again. Al margen de las declaraciones, sí que es la bolsa de Trump. Si hubo un fuerte aumento de las importaciones debido al anuncio de los aranceles, Biden aquí no pinta nada. La buena noticia es que el dato no ha sido tan catastrófico como se preveía. Muchos tratan de escudarse en el argumento de las importaciones para decir que no es todo tan malo como parece y que si se quita este efecto, el crecimiento es espectacular. Pero lo de las importaciones no salva a nuestro amigo naranja. Al principio del vídeo hemos explicado la razón por la cual las importaciones restan al PIB. Es producción que compramos fuera, no viene de dentro. Y el PIB sirve para estimar la producción doméstica, es decir, la interna. Claro, esto puede llevar a pensar que importar es algo malo. Si quitamos importaciones, creceremos más. Pero que las importaciones resten no implica que importar reduzca intrínsecamente el valor de lo que se produce dentro del país. Vamos más despacio. La razón por la cual se ajusta de esta forma es que el PIB nacional representa la producción nacional, valga la redundancia. Es decir, simplemente es un ajuste contable para quitar esa producción, ya que si compramos algo de fuera, está subiendo el gasto, es decir, consumo, pero ese algo no se ha producido dentro de los Estados Unidos o el país que sea. Por eso se compensa restando las importaciones, porque queremos saber cuánto se ha producido dentro. ¿Y a dónde queremos llegar con todo esto? El aumento de las importaciones en los Estados Unidos tuvo prácticamente el mismo incremento que el del consumo privado y de la inversión privada. Es decir, estos incrementos en los índices de consumo e inversión son debido a que los consumidores y empresas han comprado más en el exterior. En otras palabras, la mayor parte del gasto en consumo e inversión se cubrió con mayor producción extranjera. Esto de aquí lo que hace es anular estos aparentes buenos datos de consumo e inversión que se han registrado. Si las importaciones han restado al PIB, pero también han inflado el consumo y la inversión, ¿cuál es el resultado? La producción interna prácticamente no ha cambiado, o incluso podría decirse que llegó a decrecer. Lo que nos está diciendo este dato del PIB es que la producción interna prácticamente no ha cambiado. No es que el argumento de que el PIB ha caído por las importaciones esté mal, lo que está mal es la conclusión a la que llega la gente de que si quitamos el dato de las importaciones, el resto de la economía creció de forma robusta y no. Si quitas las importaciones, tendrás que bajar el consumo y la inversión fruto de estas importaciones. Y la cosa no solo se queda en esto de aquí. Los últimos datos de empleo no están siendo alentadores. A pesar de que ha seguido creciendo, este crecimiento se está estancando. El reciente informe mensual sobre la creación de empleo en el sector privado de los Estados Unidos, proporcionado por una fuente no gubernamental, la ADP, mostró un incremento de 62.000 empleos, una cifra que representa casi la mitad de lo que esperaban los analistas, algo que evidencia un enfriamiento en el ritmo de la creación de empleo. Y a pesar de que no es un organismo oficial, suele tener bastante correlación con los datos oficiales. Es un poco como lo de los datos de pobreza en Argentina. Hubo un instituto que ya arrojaba datos anticipados, pero nadie les quería hacer caso ya que no eran los oficiales y que acabaron diciendo prácticamente lo mismo que las estimaciones. Pero
Volviendo al tema, las publicaciones de la EDP no suelen provocar movimientos significativos en los mercados financieros. Sin embargo, en esta ocasión, en un contexto de mercado aparentemente tenso y sensible, las bolsas vuelven a estar a la baja, los precios de los bonos están al alza, ya que lo que nos está diciendo es que los inversores están buscando seguridad. Pero ya sabéis, culpa de quien probablemente no se acuerde ni de que fue presidente. De Biden. Ahora bien, ¿es esto un indicio de un colapso inminente? ¿Estamos a las puertas del apocalipsis económico? Aún no. Los datos no pintan nada bien para los Estados Unidos, pero aún queda en el aire cuántos de los aranceles anunciados acabarán entrando en vigor y cuál será su tamaño. Este movimiento del PIB y del empleo tiene un responsable claro: el caos que se ha generado por culpa de la locura arancelaria que quería iniciar nuestro amigo Naranja, que bueno, la inició, la quitó, la volvió a iniciar, la puso, ya sabéis cómo va. Ahora mismo hay incertidumbre, malas expectativas, las empresas se lo piensan a la hora de contratar gente, esas personas que quedan sin contratar no consumen, si entran en vigor los aranceles las cosas serán más caras y bueno, el panorama que ven las personas no es el mejor. Quiero hacer mucho hincapié en que lo gracioso, entre comillas, del asunto es que la economía de los Estados Unidos no estaba yendo mal. Estamos hablando de un autosabotaje. Aquí alguno dirá, bueno, Milei también hizo un autosabotaje. Ya la diferencia es que Milei heredó una economía que estaba destrozada y que sí que necesitaba de este ajuste y Trump no. Por eso aún no se entiende qué quiere hacer exactamente. Y esto es precisamente lo que nos da pie a ser optimistas. Arreglar esta situación es tan simple como dar marcha atrás a esta guerra arancelaria. El tiempo dirá, no sabemos cómo acabará esto de aquí, ya que en esos momentos el ajedrez ya se está quedando sin dimensiones. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Estados Unidos entrará en recesión este año? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.